tal amigos? Qué bueno el poder saludarle a través de este medio. Los instrumentos para la promoción de la conducta ética de la organización. Ese es nuestro tema. Acompáñeme por favor para poder conocer más sobre esto. El objetivo será conocer los instrumentos. La meta que vamos a trazarnos es visualizarlos como instrumentos, pero al final lo que pretendemos es que podamos identificarlos en cada uno de sus apartados. Cuando hablamos de los instrumentos de la promoción de la conducta ética de la organización, tenemos que entender que la ética, como una rama del saber, estudia la moral y por supuesto se materializa de una manera específica en los actos de los seres humanos. No obstante, no debemos olvidar que encontramos en estos momentos en un proceso en donde se le reconoce a la ética dentro de una matriz práctica que trasciende a la reflexión y se concretiza indudablemente en instrumentos éticos que instruyen, motivan y obligan un tipo de proceder apegados a valores éticos, reconociendo que los actos públicos indudablemente son mediante los recursos y vías que podamos tener ese proceso controlado por una serie de principios que ya hemos descrito indudablemente cuando nos referimos a ética, pero también que tenemos que entenderlo como ese proceso mediante el cual los recursos y las vías de la ley han dispuesto y son necesarios entenderlas como ese proceso de acercamiento estructurado de una forma de proceder ética encauzada y para poder generar esos instrumentos éticos mínimos necesarios. Es por ello que los instrumentos éticos, mis queridos amigos, se pueden entender como una serie de mecanismos institucionales concebidos con la finalidad de inducir, motivar y facilitar la toma de decisiones en la esfera de la administración. Indudablemente, esto es conforme a los valores éticos y que se traduzcan en acciones favorables para el bien común. Hablamos pues, mis queridos amigos, de esa acción directa, de esas decisiones éticas que son un producto de esas reflexiones que tienen como fundamento los valores éticos en una acción privilegiada. No hablamos de una acción ética mecánica, indudablemente, amigos, en la que vamos a constreñir o vamos a coartar acciones del ser humano, sino que donde se pueda reconocer la libertad como un eje fundamental de la democracia. Hablamos entonces de un proceso sistemático por una acción ética que ésta pretende o se presenta en todo el proceso de la vida laboral de un proceso en una institución, en una empresa, y por supuesto se puede dilucidar a través de la reflexión, a través de la deliberación moral y a través de las estructuras administrativas. Estas nos van a facilitar la acción ética. Hablamos entonces de un proceso sistemático y hablamos de un proceso sistémico. ¿Por qué? Porque es una acción ética para poder tener el reconocimiento de la naturaleza humana y por supuesto de tener la necesidad de disponer de herramientas eficaces que puedan hacer posible que las conductas apegadas a los valores éticos sean una realidad. Es por ello, queridos amigos, que los instrumentos éticos de la administración es indudablemente una herramienta valiosa para desarrollar y poder colocar esos planteamientos con un sentido lógico. Es por ello que quiero en este caso compartir con ustedes el primero de ellos, a los cuales les podemos denominar códigos éticos o códigos indudablemente de conducta o disciplinarios como algunos les han llamado. Esta es la base documental de los fundamentos axiológicos del régimen conductual que orienta a la acción ética de una empresa o de una organización. Estos códigos indudablemente nos permiten tener una clara referencia de sus normas, de las estructuras, de los procesos, de cómo se debe, en este caso, las personas
pensar, regir, normar y por supuesto desarrollar en una forma correcta la aplicación de sus tareas. Cuando hablamos en este caso de los códigos éticos, no podemos dejar afuera el tratar de pensar que actuamos en función de lo que creemos y actuamos en función de lo que debemos de pensar. Cuando hablamos sobre eso, entonces estamos hablando sobre códigos éticos de conducta. El segundo tiene que ver con las comisiones de ética. ¿Y qué es esto de las comisiones de ética? Es el mecanismo humano operativo para viabilizar, orientar e implementar el régimen conductual que se desarrollan los códigos éticos disciplinarios y de la conducta de una institución o de una empresa. Estas comisiones, mis queridos amigos, tienen una particularidad. Y cuando hablo de una particularidad, nos estamos refiriendo a que estas son elementos que debemos de poner mucha atención porque son esos colectivos que están integrados por personas en una organización que constituyen un proceso indudablemente de una perspectiva comparada con la finalidad de dar respuestas a situaciones de incertidumbre moral o para construir la propia ética. Estas comisiones indudablemente son a través de un proceso en donde hablamos de un proceso que evoluciona de un modelo de comité asistencial a un modelo de comité práctico. Indudablemente, cuando hablamos de practicidad, estamos dejando un poco afuera lo que se llama el dogmatismo de todo aquello que de repente pueda pregonarse y que no es una comisión de ética. Cuando hablamos de la comisión de ética, tenemos que saber que estas tienen que tener una participación, tienen que tener transparencia y por supuesto, al final de todo, tienen que ser esos elementos en donde puedan tener espacios de reflexión, espacios de carácter, en donde puedan haber personas que me puedan permitir establecer rangos mínimos necesarios. Y por supuesto tenemos la gestión de riesgos de corrupción como uno de los terceros elementos de los instrumentos. Y cuando hablamos de ellos, indudablemente no podemos dejar a un lado de decir que consisten en un instrumento de diagnóstico y de planificación de las medidas que como empresa o institución tenemos que hacer para hacerle frente a las situaciones que facilitan las conductas contrarias al proceso conductual que de repente se pueda extraviar. Y por supuesto, especialmente cuando se habla de una variación entre la perspectiva lógica o la perspectiva de avanzada sobre aquellos elementos que ponen en alto relieve la conducta del ser humano. Esta gestión de riesgos de corrupción indudablemente son esos procesos que permiten establecer cuál es la ruta correcta que una persona debe de tener.